Bueno, vamos a abordar en este bloque de panorama el conflicto que se ha generado en el plano institucional, en el plano político, en el plano económico también, porque todas las miradas están puestas en el país, en la región, a partir de lo que ocurrió particularmente desde el viernes a la tarde, cuando Chubut amenazó, advirtió al gobierno nacional que si no cambiaba con ese recorte, con esa poda a los fondos nacionales que llegan a la provincia, iban a cerrar el grifo, iban a parar la producción hidrocarburífera, iban a tomar algún tipo de medidas de este calibre. Lo llamativo es que hubo un acompañamiento de gobernadores de 23 provincias, o sea, no fue un gobernador que toma la iniciativa, sino que fue la mayoría, salvo una provincia, que Tucumán, todas las provincias se plegaron, digamos, a esa acción, y eso fue lo más estrambótico de todo esto, lo más preocupante de todo esto, y además por la radicalización que tiene que ver, que se visualizaba, digamos, en esa advertencia, en esa amenaza, y cómo escalaba en todo caso el conflicto. Con el transcurrir de las horas, uno podría decir que las cosas se fueron atemperando. Hoy hubo una conferencia de prensa que dieron los gobernadores patagónicos en la Cámara de Senadores. Allí estuvo Torres. Vamos a escuchar lo que dijo Torres, lo que dijo Beretilnec, también lo que dijo Rolando Figueroa, los gobernadores de Chubut, de Río Negro y de la provincia de Neuquén, que hicieron de esta conferencia un momento, una oportunidad donde expresarse, unos a favor del diálogo, de la necesidad de que haya diálogo, y también saber cómo estábamos frente a este conflicto entre nación y provincias, o entre nación y la provincia de Chubut. Aquí un extracto de esa conferencia de hoy a la tarde. Hoy hay un tema que está saldado. El árbitro de esta discusión fue la justicia. Nosotros celebramos que el tema esté saldado. Después el gobierno podrá apelar, tendrá otras instancias. Pero hoy el tema que implica Chubut es un tema para nosotros saldado. Ahora, esto llevó a una discusión que es mucho más profunda, a una falsa grieta inconducente entre un Estado nacional y los estados provinciales. E hicimos un planteo legítimo, planteo que derivó en la justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el gobierno nacional o contra el presidente de la nación, sino porque estamos convencidos que es lo correcto, porque no podemos a esta altura discutir qué modelo de país queremos cuando vivimos en una Argentina federal. Debatamos todo lo que quieran, pero vivimos en una Argentina federal. También desde Río Negro el mensaje es que a pesar de lo que sucedió, a pesar de lo que pasó en lo personal y en lo político con el gobernador de Chubut y su pueblo, el espíritu de Río Negro y de todas las provincias patagónicas es el entendimiento, es el diálogo. Nosotros consideramos que no hay provincia sin nación y que no hay nación sin provincia, pero fundamentalmente que la Argentina que todos deseamos para nuestro pueblo se construye desde el interior y también desde el centro, y desde el centro hacia el interior. Es un ida y vuelta. No hay provincias exitosas con un Estado quebrado, y no hay una nación fuerte que haga feliz a su gente con las provincias marginadas. Recién acaban de explicar los colegas la importancia que tiene este ida y vuelta a partir de lo que produce Somos argentinos, estamos integrados, contribuimos en un federalismo de coordinación, pero a la hora de recibir, terminamos recibiendo la energía más cara, terminamos pagando un transporte más caro, terminamos pagando la electricidad más cara, terminamos pagando muchísimo en fletes, terminamos pagando mucho más impuesto a las ganancias que el resto del país. Con lo cual vemos que el camino que nosotros estamos dispuestos a seguir trazando es el del diálogo y el del aporte de esta Patagonia que no para de trabajar, que visualizamos que la única forma de progresar es con el trabajo duro, el trabajo sacrificado, en donde por supuesto tenemos muy en claro que al Estado hay que ordenarlo, que existen determinados gastos que se deben eliminar.
Bueno, ahí lo que veíamos son las declaraciones de los gobernadores patagónicos. Recién Figueroa ponderando el trabajo, la producción, pero también el diálogo. Beretlinec haciendo una defensa también de las provincias y un Torres afirmando este es un tema saldado. Está Gustavo Baiza con nosotros, es politólogo. ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué estás viendo con respecto a esto? ¿Qué te dice el análisis, la ciencia política respecto de lo que está pasando por estas horas en la Argentina? Bien. A ver, el primer tema me parece, y escuchando, no había escuchado la conferencia de prensa, escuchando la conferencia de prensa, me parece que hay un cambio de discurso, ¿sí? Porque ni bien comienza este enfrentamiento del gobierno nacional con el gobernador del Chubut, automáticamente la respuesta fue en un tono mucho más elevado. Visceral, casi te diría. Claro, visceral. Y la verdad que el país viene atravesando un proceso de fragilidad institucional y política muy, muy grande. Y lo que uno teme es que la salida de este laberinto en el que estemos sea a través de localismos separatistas, ¿sí? O sea, yo las primeras expresiones que escuché fue como que, bueno, ahora los de la Patagonia se arreglan solos. Me parece que ahí se pone en cuestión uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema político, que es el federalismo. Hoy los gobernadores cambiaron la tónica, ¿sí? Hoy los gobernadores salieron a hablar de federalismo, ¿sí? Es decir, de encontrar en el marco del federalismo el escenario necesario para el diálogo y la salida acordada, ¿no? Ahora, el diálogo se da cuando vos tenés partes, que pueden ser dos o más partes, que están dispuestas a eso. Claro. O que tienen quizás una actitud de, no solamente de búsqueda del consenso, sino que probablemente tengan puntos en común que no los han visualizado nada más, y lo que hay que encontrar es la visualización de esos mismos puntos. ¿Advertís que es un escenario proclive, digamos, al encuentro, digamos, a ese consenso, a esa búsqueda de alternativas negociadas? Es lo que está por verse a futuro, ¿no? Porque yo te decía fuera de aire que estamos viviendo una situación de excepcionalidad, ¿sí? Es decir, este es un gobierno nacional que viene con características muy distintas a los que estamos acostumbrados a ver y a analizar desde el 83 a esta parte, ¿sí? Donde vos tenés un Estado de Derecho, donde hay tres poderes divididos y con los contrapesos. Lo digo por lo simbólico, pero también por el accionar político del gobierno nacional, ¿sí? Porque es un gobierno nacional que asume los atributos del mando en el Congreso de la Nación, y el primer discurso, yo siempre remarco esta situación porque me parece, insisto, muy premonitoria de lo que va a venir después, ¿sí? De lo que está pasando ahora. El presidente asume los atributos de mando y cuando tiene que dar un discurso para hablarle a la sociedad argentina, que lo hace a través de sus representantes, que son los diputados y senadores reunidos en la Asamblea Legislativa, no, yo me voy a las escalinatas y les hablo a los míos, a los propios, ¿sí? Desde ese lugar está marcando un claro lineamiento de por dónde va a transitar el accionar político del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, empieza su gestión, Javier Milei. Y te pregunto, Sí. ¿por qué no sería legítimo hablarle a los votantes y sí sería legítimo hablarle a los representantes de los votantes adentro de la Cámara? No estoy diciendo que no sea legítimo, Sí. no estoy poniendo en cuestión la legitimidad, no, eso fuera de toda duda, es legítimo y es legal. Lo que sí es Entiendo atípico, entiendo lo ¿sí? que vos decís, el pararse frente a las escalinatas y darle la espalda al Congreso, es decir, yo le estoy dando la espalda a la casta política, siguiendo el discurso, la terminología que utiliza Milei, y le estoy dando la cara
al votante. Pero, Ahora, pero esto se traduce luego en acciones que van a venir a posteriori, ¿sí? Es decir, uno podría decir, o una de las formas en las que podemos interpretar el envío de esa famosa ley ómnibus que se discutió durante todo el mes de enero y buena parte de febrero, como un gesto de desconsideración del trabajo del Poder Legislativo, ¿sí? Enviar una pila así de leyes, de regulaciones, de normas, de modificaciones que tienen que ser aprobadas en un plazo muy corto, que es imposible. En términos de funcionamiento institucional. Sí, no solamente es imposible, ya ha sido imposible, de hecho ha derivado en abstracto, diría un juez, y que probablemente siga el mismo camino el decreto de necesidad de urgencia que vino acompañando también ese proyecto. Pero si vos agregás a esto que cuando el poder Legislativo procesa esto de alguna u otra forma, trata de darle una continuidad, claro, cuando se va a la votación en particular, el gobierno dice, no importa más la ley. Y ahí yo creo que Milei acelera, el presidente Javier Milei, acelera su postura de confrontación con el Congreso, ¿no? Y desde lo verbal, y lo verbal se traduce en una actitud política de un poder frente a otro, en este caso del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo. Hay mucho de simbólico igual en este escenario, ¿no? Porque retiramos el proyecto de ley ómnibus también es una señal, un símbolo, digamos, hay que leerlo, digamos, como tal, ¿no? Tenemos dos interpretaciones. Una puede ser en principio podríamos decir es un símbolo de debilidad, ¿sí? Porque el Ejecutivo no logró conseguir lo que se proponía. Pero sobre ese giro de debilidad política, y esto es muy común en la política, el presidente que dice, bueno, voy a transformar esta debilidad en una fortaleza. Entonces convierto mi defensa en un ataque, ¿sí? Yo lo que veo ahí es que el presidente Javier Milei trata de convertir esa debilidad en una fortaleza. Y lo hace, bueno, del modo al que nos tiene acostumbrados, ¿sí? De esta forma disruptiva, con insultos. A ver, nido de ratas, casta, Coimeros. Coimeros. Estuvo el Congreso trabajando todo el verano. Sí. El viernes empiezan las sesiones legislativas y lo va a seguir el viernes a las 9 de la noche. Y le va a hablar de frente, se supone, a esas, digamos, esas personas a las que considera ratas o en que en alguna medida hay entre ellos ratas y coimeros. ¿Qué esperas vos para el viernes? Si hay algo que no he perdido es la capacidad de asombro, ¿no? Con todo lo que está pasando. Yo no espero nada, realmente, sinceramente, no espero nada positivo, porque me parece que lo que está de fondo en todo esto, más allá de lo simbólico y de las agresiones y los insultos, es el desconocimiento del Estado de Derecho, ¿sí? Porque no es solo sobre el Congreso, es también sobre la propia función del Poder Ejecutivo. Ahora hay una forma muy disruptiva de ejercicio de la política también. No solamente viene a romper con cuestiones de política económica, ¿no? Donde antes el déficit se cubría con emisión o con deuda, y ahora la consigna es déficit cero, cueste lo que cueste. La política ya no se define, digamos, puertas adentro, es una mesa de discusión, de debate, se define en Twitter, en las redes sociales. Es disruptivo en varios aspectos. Rompe con una línea de acción en lo económico, rompe con una línea de acción en lo político. ¿También lo ves en los mismos términos? Yo lo que veo es, y esto es lo que me resulta muy peligroso, es una personalización excesiva del accionar político, ¿sí? En el sentido de que la política que lleva adelante Javier Milei es una visión muy personal y muy particular que no coincide con el resto de las fuerzas políticas con las que vos tenés que dialogar. Pero lo votó el 56%. Sí, pero a Rolando Figueroa, ¿qué porcentaje de la provincia de Neuquén lo votó? En abril. Bueno, y a Yarlora en Córdoba, ¿qué porcentaje lo votó? Es decir, a los gobernadores también los votaron. Y a los legisladores, diputados y senadores también los votaron. O sea, todo es parte
de la voluntad popular expresada en el voto, no solo la elección del presidente. Ahora, el presidente ha tomado este éxito electoral en segunda vuelta como un cheque en blanco para avanzar con sus ideas que pareciera no querer discutir, ¿no? Sino imponer. Gustavo, gracias por estos minutos que nos diste. Gracias a ustedes, por favor. Muy amable, muchas gracias.